Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 15 minutos dominicales con Eve. ¿Cómo ha estado la semana? ¿Cómo les ha ido? Bien, la semana pasada estuvimos hablando sobre un tema importante como lo es de dar consejos a los jóvenes y cómo las personas adultas mayores le podemos dar ese consejo a un joven sin que lo tome a mal y que lo siga más o menos al pie de la letra. Una de esas lecturas que hice me conseguí con lo siguiente, que muchos jóvenes piensan que cuando se les da un consejo, lo que se está es criticando lo que él está haciendo, él o ella, ¿verdad? Porque justamente es como decirle, mira, tú no lo estás haciendo bien, hazlo así como yo te indico. Y puede ser que muchas veces se dé esa interpretación dependiendo de la persona que dé ese consejo. Por eso es que no es fácil. Y se dice que el mejor consejo es aquel que no se da. En muchas ocasiones se ha sentido que al dar un consejo se siente como una tristeza porque inmediatamente se nota que lo que menos van a hacer es seguir tu consejo. Entonces, bueno, cada joven le da su interpretación y algunas de estas interpretaciones las he recopilado para comentarles a ustedes este domingo. En una de esas mini encuestas que hice, una de las jóvenes decía que ella por lo general escucha los consejos de la persona y que hay muchos tipos de consejos y muchos tipos de personas que dan los consejos. Si son consejos que tienen que ver con el trabajo del joven o de la joven, esta persona le gusta escucharlo porque, por supuesto, esta persona debe saber más que ella. Y lógicamente, escucharlo es inteligente. Así que toma nota, lo escucha. En otras ocasiones, si el consejo que le está dando, ella ve como que no le está sirviendo a ella, también lo escucha simplemente con mucha amabilidad y ya. Otro joven me indicó que depende de la persona que lo dé, porque no todos los jóvenes lo toman a bien. Algunos se molestan, otros no lo escuchan simplemente. Y otro de los jóvenes indicaba que a él le gusta escuchar los consejos de las personas que él conoce, pero que si es un desconocido, él no le presta mucha atención. Le es así indiferente, pues. Así que no le presta atención. Entonces fíjense, ¿no? Cómo los jóvenes toman de distintas maneras el consejo, las palabras que una persona mayor, cuando ve que está en alguna dificultad o simplemente le provocó decirle algo a ese joven, a lo mejor esa persona tuvo un momento de reflexión por algo que le está pasando o le pasó en el pasado, pues, valga la redundancia, que le haya pasado, y quiere como transmitírselo a ese joven, porque a lo mejor ese joven le tiene cariño
o simplemente lo vio en la calle y le provocó dejar ese consejo en alguien. Entonces, cuéntanme ustedes un poquito de cómo a ustedes les ha ido con esa información que tienen, esa vivencia que han tenido, esa reflexión que quieren transmitírsela a alguien y que no encuentran o no encuentren un asidero en esa otra persona. Porque también del otro lado hay sentimientos. Si bien en los jóvenes puede haber un sentimiento de rechazo o de prepotencia o de a lo mejor se siente disminuido, a lo mejor sienten que lo están criticando. En esta otra persona que está dando ese consejo también surgen algunos sentimientos. Porque ¿qué más quisiera uno que lo que uno ha aprendido en la vida, de acuerdo a las circunstancias que haya vivido, todo, quiera como transmitirle a esa otra persona ese aprendizaje para que no pase por algún malestar o pueda saltar ese contratiempo al que seguro va a ir derechito porque la experiencia haría la diferencia. Es así como pudiéramos pensar en no dar consejos simplemente, o asegurarnos de que el consejo lo reciba a alguien que lo vaya a llevar a cabo, que lo vaya a seguir, que lo vaya a agradecer. Porque finalmente si un consejo, sea bueno o sea malo para la persona que lo está recibiendo, sea como sea que lo vea ese joven, como una entrepitura de la persona, o una crítica, o algo bueno, sea como sea, el consejo va a estar allí. Se va a dar, se va a transmitir y se va a visualizar en el futuro seguramente si ese joven siguió esa pauta, si siguió ese consejo, a menos que no viva con esa persona, pues, que no vivan juntos, ¿verdad? No se le haría un seguimiento, pero por lo general se da un consejo a las personas que conocemos, que queremos y que nos gustaría que no pasaran por los contratiempos que en la juventud uno pudo haber pasado. Vamos a ver qué piensan algún otro joven de la familia. Vamos a preguntarles cómo ven ellos cuando una persona se acerca y le da un consejo. ¿Qué se sienten? ¿Qué les gustaría que le dijeran o qué les gustaría que no le dijeran? ¿Cómo toman ellos esa vivencia de dar un consejo de una persona mayor? Hay gente también en la calle, en el metro, en un carrito, que simplemente les gusta conversar y se ponen, pues se sientan con los demás y le dicen alguna cuestión. Empiezan a conversar y a lo mejor el mismo joven o la joven le devuelve la conversación y les cuenta algo, porque hay jóvenes que buscan un consejo, eso también hay que decirlo, hay jóvenes que les gusta que los aconsejen, preguntar,
ver qué entienden unos y qué entienden otros. En todo caso, el consejo está allí. Es importante que no se quede en el aire y que podamos hacerle el seguimiento, a ver si lo que hicimos está bien, para entonces nosotros mismos también seguir consejo, ¿verdad? A lo mejor no nos gusta cómo vemos en otras personas mayores, contemporáneas, cómo abordan a alguien para darle un consejo. Y nosotros desde otro punto de vista lo estamos observando y vemos, hacemos alguna crítica, pues. Entonces, bueno, es una cuestión de vivencia, de compartir, de intercambiar ese mensaje, esto que significa el dar un consejo a un joven o a otra persona. Bueno, me cuentan en sus comentarios, me encantaría que le dieran like si les gustó el tema, si les parece importante, interesante, y que puedan compartirlo con algún joven. Vamos a preguntarle a ese joven qué sienten cuando alguien les da un consejo. ¿Sienten que es una crítica? ¿Sienten que es bien recibido, que les hacía falta? ¿O simplemente escuchan y lo dejan pasar por amabilidad? ¿O escuchan y lo ponen en práctica? Sería bueno saber, porque de eso va a depender de cómo sean estos jóvenes en el futuro. De verdad que una persona que escucha puede llegar más lejos que otro, que se tropieza y que va a buscar por sí mismo la respuesta a las cosas, pero va a tener que, contratiempos, que no está mal, porque la gente aprende. Y eso sería un tema para un próximo encuentro, ¿verdad? ¿Cómo aprendemos más? ¿De lo que vivimos o de lo que viven otros que nosotros visualizamos o estamos cerca de esa persona y podemos también vivir ese acontecimiento de esa otra persona? ¿Sí será que aprendemos por cabeza ajena? O como dice el dicho, nadie aprende por cabeza ajena. Sería bien interesante entonces compartir este aprendizaje, esta vivencia en el próximo domingo. A ver qué sacamos de esos jóvenes que encontremos en el camino durante esta semana. Bueno, me encantó estar con ustedes. Quiero que la pasen bien, que hagan feliz a alguien y que sean felices ustedes también. Dios los bendiga. Hasta pronto.